¿qué es una onda? A ver, Daniel, ¿qué es una onda? ¿Qué es? ¿Se fue Daniel? ¿Disparó? No, se había cortado la comunicación. Bueno, contame qué es una onda. Mirá que está Jorge, está Aldo. Bueno, si alguno se atreve. Está Gerardo. Pero vos cometiste la imprudencia de decir que estos los temas ya lo sabías. Diego está manejando, no, pero está. Una onda es ¿cómo es? Es un fenómeno físico. Abstracto totalmente. Una onda seguro es una. ¿Qué significa una energía. ¿Es un transporte de qué? De una onda electromagnética. Una onda es un transporte de energía sin transporte de materia. Es un fenómeno físico por el cual se transporta energía sin transportar masa, sin transportar materia. ¿No? Seguro. Es decir, la materia queda inalterada, es una perturbación en la cual la materia queda inalterada, después que pasa la perturbación, queda en su estado natural, pero sí sirve para el transporte de energía. Bueno, ¿qué tipo de ondas existe? Ya nombraste una, la electromagnética, y las otras son las mecánicas. La física. Bueno, para definirlas, bueno, una requiere un medio material, las electromagnéticas no necesariamente requieren un medio natural. Tienen la capacidad de propagarse en el vacío. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Si una onda es un transporte de energía sin transporte de materia, donde no hay materia en el vacío y se propagan, naturalmente quiere decir de que no, en el caso de las ondas electromagnéticas no hay ningún tipo de transporte de materia. Y bueno, las físicas pueden ser de las ondas de un resorte, las olas del mar, ¿no? No donde rompen. Cuando rompen las olas, en realidad ahí están transportando materia. O las ondas sonoras. Si uno se puso ahí donde rompen las olas, se lo llevó puesto a la ola, quiere decir que se dieron cuenta que no solamente energía. Buah. Y están las ondas sonoras también. Las ondas sonoras es un tipo de ondas materiales, ¿no? En realidad en ese caso son ondas de presión. También, el sonido permanece invariable, ¿no? Se produce a través de diferencia, la perturbación que se propaga, porque la perturbación puede ser de distintos tipos. La perturbación en el caso de sonido es una presión, es la presión del aire, un gas. En el caso de bueno, está más adelante, en el caso de las ondas electromagnéticas, la perturbación es un campo electromagnético. Bueno, vamos a mencionar y definir magnitudes, que son las principales magnitudes características de las ondas, ¿no? A ver si alguno se acuerda de alguna. ¿Cuál es la que más usamos nosotros? Nosotros, la longitud de onda. Longitud de onda o frecuencia, ¿no? Que sabemos que son indirectamente proporcionales. ¿Qué más? Y bueno, justamente la frecuencia, la amplitud. En AM, si empieza a preguntar mucho. Si empieza a complicarla mucho, nos vamos para otro club. Sí, mirá que hay lugares donde no te preguntan nada de esto. Otro parámetro es la amplitud, por eso he hablado de onda media. La elongación, que en realidad la amplitud es el caso particular de la elongación, ¿no? Cuando la elongación es máxima. Y tenemos otro. La fase es otra. ¿Qué otra más se acuerda? ¿Cómo? Bueno, la frecuencia y... Dañese con la frecuencia. Y también si la... No, y también si la frecuencia, si la onda lo hace a través de un pulso o no. Ajá. ¿No?
Sí, ¿no? Sí. Eso también. Porque la onda es un caso particular de un fenómeno físico que se llama oscilación. Eso está en el manual. Nosotros arrancamos acá hablando directamente en ondas para no alargar demasiado el tema. Bueno, 3. ¿Qué es una onda electromagnética? Más o menos la definimos. Son aquellos tipos de ondas que no requieren un medio material para ser propagados, pero igual se propagan en medios materiales, ¿no? Y son alteradas en su comportamiento, en sus parámetros y demás, por el medio que atraviesan. O sea, si bien no requieren un medio material, los medios materiales alteran sus características, ¿no? Por ejemplo, las ondas electromagnéticas que nosotros que usamos básicamente son las ondas de radio. La radiofrecuencia sabemos que cuando atraviesan medios cargados eléctricamente, tienen determinado comportamiento que lo vemos en lo que es la propagación ionosférica. Bueno, ¿qué tipo de radiaciones engloba las radiaciones electromagnéticas? Bueno, desde los rayos gamas hasta empezando de las frecuencias más altas a las frecuencias más bajas, que son las ondas de radio. Todo lo que está allí, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas altos y bajos, infrarrojos, la luz visible, y después las radiaciones que son de tipo de radiofrecuencia, que en realidad se dividen también en microondas y en ondas de radio. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora sí vamos a introducir un tema nuevo, que es el fotón. El fotón. Nunca hablamos de fotones. ¿Qué es un fotón? El fotón es la medida de... Es una partícula. Yo antes creía que el fotón es una partícula, pero yo antes pensaba que el fotón era una partícula luminosa que tenía, viste, una onda. Bueno, ahí ya más o menos me preguntaste, contestaste lo que dice en radiofrecuencia. ¿Existen fotones? Sí, seguro. Existen. El fotón es una característica de las ondas electromagnéticas, cualquiera sea ellos. A ver, las ondas en realidad aparte tienen un comportamiento de onda, es decir, las radiaciones electromagnéticas de onda y también de partícula. Pero son unas partículas muy particulares, no tienen masa, no pesan, no masan, las partículas. En realidad las ondas se comportan, las ondas electromagnéticas, como paquete de ondas. Es decir, como si la onda estuviera empaquetada. ¿En qué? En cuántos. En magnitudes cuánticas, o sea, en pequeñas magnitudes que se llaman fotones. En el caso de las ondas de radio, por supuesto que existen, ¿no? Acá lo que pregunta es, ¿cuál es el resultado práctico de este concepto? Es que si una onda gana o pierde energía en cantidades discretas, no en forma continua. Una onda mecánica, le puede bajar la intensidad o subir la intensidad, la amplitud, lo que sea, variando en forma continua. Uno puede bajar en valores continuos. Sin embargo, lo que se demuestra en ondas electromagnéticas, de que la manera de ganar o perder energía, una determinada radiación, se hace a través de lo que son cuantos. Son valores fijos de energía. En el caso de las ondas de radio, sí, por supuesto existen los fotones. Son fotones de muy baja energía, ¿no? En realidad las ondas de radio, ustedes saben que son las ondas que menos energía transportan, ¿no? Las mayores, las de mayor frecuencia, como son los rayos gamma, los fotones tienen mayor energía y tienen la capacidad de desprender otras partículas de la materia, por este concepto. Para entender el fotón, es decir, es un paquete de ondas. ¿Ah? Es un paquete de ondas. Porque
sobre todo en la luz, se aprecia de que hay comportamientos que tienen que ver con el comportamiento ondulatorio de la luz, sin embargo, otros tienen que ver con comportamientos corpusculares, ¿no? ¿Alguna duda entonces? Bueno, estas son de las cosas que nosotros somos unos sinvergüenzas, le enseñamos a ustedes a la gente porque ya lo saben. Bueno, 5. Defina, describa y caracterice a las ondas de radio. ¿Qué es una onda de radio? Y eso, una onda electromagnética modificada que se le introduce una información. Es una onda electromagnética de muy baja frecuencia y mucha longitud de onda, ¿no? Son todas las radiaciones electromagnéticas que están por debajo en materia de frecuencia de la luz visible, ¿no? ¿Ah? El tema de hoy es ondas y generación de radiofrecuencia. Nos vamos a limitar a lo que es ondas. Oscilaciones. Denominamos oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Ese es el concepto de oscilación. Si es un sistema físico, mecánico, eléctrico, luminoso o lo que sea, oscila cuando algunos de sus parámetros, puede ser el tiempo, la posición, la velocidad, la intensidad o tensión eléctrica, la elongación, el ángulo de giro, la intensidad luminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de estos parámetros o varios de ellos adquieren unos valores que se van repitiendo periódicamente. El concepto de oscilación es el concepto de un parámetro que fluctúa y lo hace en general en forma periódica. Eso no significa que sea eterno, pero sí que exista en algún momento, en algún ciclo, un comportamiento repetitivo. Bueno, cada una de las secuencias que se repite se llaman oscilación o vibración. El tiempo que transcurre en una oscilación se llama periodo y su inversa o número de oscilaciones por unidad de tiempo le llamamos frecuencia. Cualquier cosa, cualquier cosa que se repita en el tiempo en forma periódica tiene una frecuencia. Y ahí está el ejemplo de un péndulo, ¿no? El péndulo es una oscilación, no puede ser considerado una onda, pero sí tenemos que se mueve con un periodo, o sea, con un tiempo en sus oscilaciones, y la inversa de eso es la frecuencia, o sea, la cantidad de movimientos, de oscilaciones que hace por unidad de tiempo, eso le llamamos frecuencia. ¿Se entendió esto, no? No es onda. Una onda es un concepto abstracto, en realidad lo podemos percibirlo por sus efectos, pero no tiene ningún tipo de ser algo concreto, es totalmente abstracto, ¿no? Que se puede describir como una oscilación que avanza o que se propaga en un medio material o en un vacío. Así, la diferencia con una oscilación es que una onda se propaga. Un péndulo no genera ningún tipo de propagación en su oscilación, pero cuando tenemos que la oscilación se propaga en el espacio, entonces estamos en un concepto de onda. Podemos decir que una onda consiste en una propagación de una perturbación o un cambio de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, o las dos cosas, implicando un transporte de energía, pero sin transporte alguno de materia. A pesar de la naturaleza diversa de las perturbaciones que pueden originarlas, todas las ondas tienen un comportamiento semejante. Por eso se estudia todo junto, ¿no? Vamos a estudiar cosas tan diferentes como dijimos en la introducción. Sí, podemos estudiar dentro del mismo concepto, de la misma teoría, cosas como el sonido o las ondas en un resorte o una cuerda o las ondas del mar, las olas del mar, o fenómenos algo más complejo como pueden ser las ondas electromagnéticas. Todas tienen un montón de comportamientos similares, a pesar de que hay una gran diferencia entre unas que son de carácter material y las otras que no son materiales. Bueno, el transporte de energía sin materia es un fenómeno físico común y bastante intuitivo. Por ejemplo, cuando uno larga una piedra en la superficie de un estanque, es decir, una superficie de agua tranquila,
se lanza un proyectil allí, entonces ahí tenemos el concepto de onda, lo que sería más o menos la ilustración que está allí, ¿no? Bueno, lo que se observa es que en el punto de impacto inmediatamente se ve aparecer ondulaciones que parecen, en realidad parecen alejarse del centro en círculos concéntricos. Es aparente ese concepto. Al cabo de algún instante, el estanque está nuevamente liso e inmóvil. Decimos que es aparente porque ustedes si ven, si hay una boya allí, algo que esté flotando en el estanque, él no se va a desplazar, ¿no? Va a subir y bajar, pero va a continuar en el punto en el que estaba. Bueno, la observación se explica, en este caso, porque el objeto arrojado creó una perturbación en el agua y esta absorbe una parte de la energía cinética del proyectil. O sea, uno cuando larga un proyectil, el proyectil lleva energía de movimiento, se llama energía cinética. Esa energía cinética, cuando cae en el agua, es transformada en ¿qué? A través de otro tipo de energía cinética, que es el movimiento de las ondas, ¿no? Bueno, la perturbación se propaga alrededor del punto de impacto, moviendo el agua hacia arriba y hacia abajo, creando una ondulación que a su vez crea otras. Esto quiere decir que se transfiere parte de la energía de la ondulación a la siguiente. Una vez que se haya dispersado la onda, la energía del proyectil, la superficie del agua regresa a su estado inicial, la altura y la distancia y la duración de las ondas dependen de la energía suministrada inicialmente. En otras palabras, de la masa del proyectil y de la fuerza con la que se lanzó, o sea, ustedes saben que ese es el concepto de energía cinética, ¿no? Al tocar la superficie. Por tanto, en física, el concepto onda sirve ¿para qué? Para designar a la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en el ambiente, o se llama medio, ahí va, es la definición de medio, un medio determinado, y que después de pasar por el mismo lo deja en su estado inicial. La materia no ofrece, no necesariamente no tiene ningún tipo de alteración. Resumimos, una onda consiste en la perturbación, en la propagación de una perturbación, o sea, un cambio de alguna propiedad, llamamos parámetro, espacial, por ejemplo, su densidad, la presión, el campo eléctrico y magnético. Sabemos que en el caso de una onda electromagnética son las dos cosas, implicando un transporte de energía sin el transporte de materia, o sea, sin que haya transporte de masa, de la propiedad de masa. Vamos a clasificar. ¿Alguna duda? Entonces vamos a empezar a clasificar las ondas. Vamos a clasificar lo que es un pulso y una onda, ¿no? Esa es la idea del pulso, una cuerda. Es decir, si hacemos... el pulso es la forma más sencilla de enviar energía a través de una onda, ¿no? Pero si se hace sucesiones de pulso, tenemos una onda con determinadas características. Si está a intervalos regulares, lo que se produce es lo que se llama una onda periódica. Bueno, una onda, por lo tanto, puede consistir también en la propagación de un solo pulso, un pulso de onda, que se caracteriza por tener un principio y un fin, y por lo tanto una extensión limitada. Esa es la idea del pulso. Las partículas del medio se mueven solo durante el intervalo de tiempo que emplea el pulso en pasar por ella. La forma del pulso puede variar conforme la onda se propaga ensanchándose, o sea, la dispersión de la onda, aunque en muchos casos prácticos esta deformación es despreciable conservándose la forma del pulso. Se entiende que un pulso es una forma de onda, ¿no? ¿Por qué es una onda? Porque es un transporte de energía sin transportar materia. Después tenemos dos tipos de ondas, que son las mecánicas y las electromecánicas, la gran diferenciación que tenemos, hay otras. Son las que necesitan un medio material, las mecánicas, para propagarse, y tenemos como ejemplo las sísmicas. Ven qué variados el ejemplo, ¿no? Las ondas sísmicas, las ondas de superficie del agua, las ondas sonoras o las ondas de una cuerda. Y como electromagnéticas, el movimiento oscilatorio de cargas eléctricas generando ondas electromagnéticas que pueden propagarse incluso en el vacío. Los ejemplos, las ondas de luz, los rayos ultravioleta, los gamma y la radiofrecuencia, que para eso estamos acá, ¿no? Para hablar de radiofrecuencia.
Bueno, las ondas podemos clasificarlas también por la forma de movimiento. Pueden ser transversales o longitudinales. Transversales, las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda. En este caso, las ondas electromagnéticas son ondas transversales. La luz y las ondas que propagan una cuerda, las ondas del mar y las ondas de radio son transversales. Y las longitudinales, las partículas oscilan en dirección de la propagación de la onda, y el ejemplo más fácil es el resorte que se estira y se comprime. Pero en el caso que nosotros estamos interesados, vamos a hablar siempre de ondas transversales, las electromagnéticas. Bueno, en función de la relación, a través de la propagación, en función de la relación entre los movimientos de las partículas del medio, con respecto, a ver un momento, medio material respecto a la dirección de la propagación de la onda, podemos distinguir entre ondas transversales, y las oscilaciones de las partículas del medio son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, en este caso. Las longitudinales y las oscilaciones de las partículas del medio se producen en la misma dirección de la propagación de la onda. Ondas viajeras se propagan partiendo desde la fuente sin volver atrás, en particular las ondas lumínicas y las de radio son viajeras, y las estacionarias se producen cuando una onda rebota, eso entre comillas porque no es un concepto físico, rebote, según una superficie y se interpone sobre sí misma. Bueno, los ejemplos que tenemos, la onda sonora que se propaga en una sala cerrada, son el eco, una onda propagándose en una cuerda de guitarra, que ahí vemos un ejemplo claro de lo que es una onda estacionaria. De todas maneras, si se confina dentro, por motivos electromagnéticos, una onda electromagnética, también puede producir ondas estacionarias. Bueno, ya que la perturbación que se propaga en un medio puede ser de naturaleza muy diversa, las ondas pueden denominarse en función del nombre de la magnitud física que se propaga. Onda de desplazamiento, las ondas de una cuerda, ondas en la superficie de agua, ondas de presión, como son las sonoras, las electromagnéticas, luz, microondas y ondas de radio. Como la magnitud física asociada puede tener carácter escalar o vectorial, podemos distinguir entre ondas escalares, como lo son de una cuerda, y vectoriales, que son las ondas electromagnéticas. ¿Se entiende la diferencia entre escalar y vectorial? Es un tema físico, matemático, ¿no? Lo que es escalar requiere solamente dimensiones, tiene solamente dimensiones, mientras que en el caso de vectorial no solamente tiene características dimensionales, sino que tiene también comportamientos de dirección y sentido. Bueno, también se puede clasificar las ondas atendiendo el número de dimensiones espaciales en que se propaga la energía. Hablamos de unidireccionales, como las ondas de una cuerda, ¿ah? Se mueven en una sola dirección. Las bidireccionales, como son las ondas del agua, se mueven en dos direcciones. Y tridimensionales, como son las sonoras o las luminosas, que van de fuentes de pequeñas dimensiones. Entre ellas están las ondas de radio. Frente onda, vamos a definir lo que es un frente onda. Es una sucesión de pulsos, un tren de ondas idénticos o no. Si las perturbaciones son periódicas, se tendrá un tren de ondas periódicas, cuyo caso más simple e importante son las ondas armónicas o periódicas. Idealmente una onda periódica no tiene principio ni fin, por lo tanto la extensión es ilimitada, ¿no? Ese es el concepto. A diferencia del pulso, no se dispersa cuando se propaga. Se denomina superficie o frente de onda al lugar geométrico determinado por los puntos del medio que son alcanzados simultáneamente por la onda y que en consecuencia en cualquier instante dado está en el mismo estado o fase de perturbación. Eso se llama frente de onda. No sé si hay algún dibujo acá. Acá tenemos. Cada una de estas círculos concéntricos, se ven como círculos concéntricos, es un frente de onda, ¿no? Y también los valles. ¿Ahí? ¿Te ven, no? Esto es lo que llamamos un frente de onda. ¿Se entendió el concepto, no? Son aquellos lugares de la onda donde están sus parámetros coinciden simultáneamente.
O la dirección de propagación de la perturbación es perpendicular al frente de la onda, una línea perpendicular a los frentes de onda que indica la dirección y sentido de propagación de la perturbación se denomina rayo. Montones de estos conceptos los utilizamos en propagación, ¿no? Sobre todo el concepto de frente de onda. No, esos son rayos. ¿No? Bueno, en el caso de, estos son caso de onda plana, onda esférica. Si la fuente de la onda está distribuida sobre un eje o línea recta y el medio es isótropo, o sea, en todas las direcciones en el mismo, con los mismos valores, los frentes de onda serán superficies cilíndricas y las perturbaciones se le denomina como onda cilíndrica, que está acá. Si las ondas circulares son ondas bidireccionales que se propagan sobre una superficie en la que se produce una perturbación en un punto que da lugar a los frentes de ondas circulares, es lo que tenemos allí en el otro dibujito. Y el frente de ondas pueden tener formas muy diversas. Si las ondas se propagan en una sola dirección, los frentes de ondas serán planos, paralelos, y la perturbación se denominará como onda plana, que es lo que tenemos acá. Vas a ver, los dibujitos quedaron al revés. Si el lugar donde se genera la onda es un foco puntual y la perturbación se propaga en la misma velocidad en todas las direcciones, llegará simultáneamente a los puntos equidistantes del foco, siendo los frentes de ondas esferas, denominadas como perturbaciones de onda esférica. Es el caso de las ondas de radio. Elementos de las ondas. Una cresta es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de la onda, es decir, el punto de la onda más separado de su posición de reposo. El valle es el punto más bajo de la onda. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Ahora vamos a ver dibujitos. Ciclo es la oscilación o el recorrido desde el nodo que inicia la trayectoria hasta el nodo que termina la trayectoria del valle y viceversa. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Estas son las crestas, ¿se entiende? Es el punto de mayor amplitud o mayor elongación de una onda. El valle, por el contrario, es el mismo concepto, pero en sentido negativo. El punto en común, el punto de reposo, y donde converge la onda con el punto de reposo se llama nodo. Parámetros. Así definimos un montón de parámetros rápidamente. Es el tiempo, el periodo es el tiempo que tarda la onda de ir a un punto de máxima amplitud al siguiente. Eso es el tiempo que tarda la onda en cumplir un ciclo. Se mide en segundos, como todo tiempo, y se abrevia con la letra T, pero la letra T mayúscula. La letra T minúscula se reserva para tiempo, ¿no? Esto es un concepto distinto. Periodo no es tiempo, es el tiempo que tarda una onda en cumplir un ciclo. Frecuencia se abrevia con la F minúscula. Es el número de ciclos de una onda por unidad de tiempo. Se mide en hercios, o también es el inverso del segundo. El hercio en realidad es la inversa. Cerro del Cuervo sifilítico. ¿Cómo? Ah, no era para ahí. Equivale a un segundo, 1 sobre segundo, o también ciclos por segundo, como se llamaba anteriormente. Ciclo es una función que no tiene dimensiones. Bueno, la longitud de onda, que se abrevia con la letra lambda minúscula, la letra griega lambda minúscula, es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. Es la distancia que recorre en un ciclo o la que entre dos crestas, valles o nodos consecutivos, y se mide en metros. Como es una distancia, se mide en metros. Velocidad de propagación se abrevia con la V corta minúscula. Y la velocidad en la que se propaga el movimiento ondulatorio es el cociente entre la longitud de onda, o sea, lo que la onda recorre en una unidad de tiempo, y el periodo, o sea, el tiempo que recorre, y el producto de la longitud de onda por su frecuencia, medida en metros por segundos, como toda velocidad. Amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda, o sea, el nodo, y elongación es la distancia que hay en forma perpendicular entre un punto de la onda y la línea de equilibrio en cualquier momento. En realidad, como dije al principio, la amplitud es una forma particular de la elongación, cuando es la elongación máxima. Fase. Se entiende por fase al estado de vibración de un punto de la onda. Se dice que
dos puntos, en realidad la fase siempre es una consideración de comparación entre entre dos o más ondas. Se dice que dos puntos de una onda están en fase o que tienen igual fase cuando su elongación y la velocidad de su movimiento coinciden. Por el contrario, decimos que dos puntos se encuentran en oposición de fase o que tienen fase opuesta cuando las respectivas elongaciones o velocidades de vibración son justo las contrarias, de igual valor pero distinto signo. Y número de onda, o llamado, bueno, la fase se abría con la letra phi, griega phi minúscula. El número de ondas se abría con la letra K minúscula y se define como el número de longitud de ondas u ondas completas contenidas en una longitud de ondas que tiene 2 pi metros, ¿no? 6 y pico metros. Su unidad es el inverso al metro o el metro a la -1 y equivale también al radián por metro, ¿no? Es decir, en realidad es la cantidad de veces una onda, la cantidad de veces que una onda caben en 2 pi metros, en 6,28 metros aproximadamente. Bueno, vamos a definir algún concepto un poco mejor, como lo más importante, sobre todo lo que es la longitud de onda, como dijimos, la letra lambda. Es la distancia que existe entre la cresta y la cresta más cercana, la siguiente o la anterior, o entre un valle y un valle más cercano, o entre un nodo y un nodo más cercano. Equivale a la distancia más corta que existe entre dos puntos de igual estado de vibración, y es también la distancia que recorre la onda en un ciclo. O sea, el concepto es, esto llamamos longitud de onda, o esto llamamos longitud de onda, o esto llamamos longitud de onda, o cualquier punto de igual elongación de ciclos consecutivos, le llamamos entonces longitud de onda, se mide en metros. Bueno, la amplitud de la distancia entre la posición de equilibrio hasta la cresta o el valle de la onda equivale a la elongación máxima que alcanza la partícula del medio en una vibración. Concepto bastante simple de entender. Acá tenemos, fíjense, en este elemento comparativo tenemos una imagen, hay tres ondas, ahí ustedes ven que tienen la misma frecuencia y tienen también la misma longitud de onda. Sin embargo, lo que se modifica en cada una de ellas es su amplitud. Bueno. Velocidad de propagación. Es un parámetro específico de las ondas, pero en realidad es específico del medio de las ondas. Bueno, como toda velocidad, es una distancia recorrida, en este caso por la onda, por cada unidad de tiempo. En el caso de onda es un tiempo igual a un periodo, es el periodo, por eso definimos el periodo. La onda recorre una distancia igual a su propia longitud de onda. Entonces, por lo que la velocidad de propagación, es fácil de entenderlo matemáticamente, una onda es su frecuencia multiplicada por la longitud de onda, y lo tenemos allí. V igual a F por lambda, quiere decir que la velocidad es una constante invariante de entre la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? No sé si lo dice más adelante. Dice, en un medio homogéneo, es decir, que presenta las mismas condiciones en todas partes, la velocidad de propagación de una onda será constante. Y es un parámetro específico del medio en donde se propaga la onda. Bueno, ahí está el concepto. Si bien, por ejemplo, en la cuerda ahí se modifica la longitud de onda y la frecuencia, va a ser siempre constante la velocidad de propagación propia del medio. Ondas electromagnéticas. No son aquellas que no necesitan un medio material para propagarse, incluyen, entre otras, la luz visible, las radiaciones ultravioleta, los infrarrojos, los rayos X y lo que a nosotros nos interesa, las ondas radio. Un tal James Clerk Maxwell, un físico escocés, desarrolló lo que se llama la teoría electromagnética clásica, que sintetizó todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y óptica en una teoría única y consistente. Las ecuaciones de Maxwell hasta hoy día demuestran que la electricidad y el magnetismo
y hasta la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, que es el campo electromagnético, lo que dio a conocer, se dio a llamar la teoría unificada de campos. La teoría de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, unifican todos los conceptos que hay de campos, o sea, campos eléctricos y magnéticos. Se llama teoría unificada. Maxwell demostró a partir de sus ecuaciones que la luz es una onda electromagnética que consiste en ¿qué? En oscilaciones de campo electromagnético. Bueno, acá están las leyes de Faraday. Luego vamos a entrar las leyes de Ampère. Son todas leyes que quedaron unificadas por las ecuaciones de Maxwell. Están en el manual, ¿no? Bueno, Maxwell planteó que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas oscilantes y estaban compuestas por campos eléctricos y campos magnéticos variables con el tiempo. En síntesis, lo que hizo Maxwell dice que toda la carga en movimiento genera una onda electromagnética. Y acá tenemos un ejemplo, lo que sería el comportamiento sería la representación de una onda electromagnética. Son dos campos que circulan en forma perpendicular, un campo eléctrico y un campo magnético. La dirección de propagación, hay otro parámetro que no pasamos, que es la polaridad, ¿no? Y se entiende que la polaridad de una onda electromagnética, por convención, es el plano en el cual se mueve el campo eléctrico, no el magnético. Es una convención eso. A eso llamamos polaridad. ¿Por qué? Porque los campos son perpendiculares entre sí. Había que elegir uno para definir la polaridad. Bueno, las ondas de radio o radiofrecuencia son un subtipo de radiaciones electromagnéticas de longitud de onda mayor a la luz visible y de frecuencia menor a la luz visible. Por el concepto de que las ondas, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Bueno, las ondas electromagnéticas en el vacío tienen una velocidad constante ¿de qué? De aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Son 298.000 y pico de kilómetros por segundo. Es una diferencia del 0,04%, es totalmente despreciable. Por eso que cuando se utiliza los métodos que utilizamos nosotros en radio y demás, utilizamos este valor, ¿no? En el caso de investigaciones científicas, utilizar el valor exacto. Pero en el caso de las ondas radio, hablar de 300.000 kilómetros por segundo es totalmente exacto. Y podemos expresar este parámetro como, lo definimos ahí, que lambda en metros y f en megahercios es igual a 300. ¿Ah? Si hacemos las conversiones adecuadas de la longitud de onda en metros y la multiplicamos por la frecuencia en megahercios, el valor es de 300 constante. Y entonces, para definir, eso es un modo práctico, para encontrar la longitud de onda o la frecuencia, basta dividir 300 por el dato que tengamos. O sea, si queremos convertir la frecuencia en metros, dividimos 300, y si la frecuencia está expresada en megahercios, nos da en metros, y al revés. Si tenemos una longitud de onda y la dividimos por 300, la longitud expresada en metros, vamos a tener la frecuencia en megahercios. La mejor manera de entender esto es esta, ¿no? Dividimos 300 entre metros o megahercios. Fase. La fase indica la situación instantánea en un ciclo de una magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado tomado como referencia. Parece un galimatías, pero si viendo el dibujito se entiende claramente. Es una manera de la diferencia de tiempo. Es un tiempo. En realidad fase es un tiempo. Pero no la vamos a medir en tiempo. Pero no se cuantifica en términos temporales, en segundos, sino como ángulo, sea en grados o radianes. Esto es una normalización del tiempo que requiere un ciclo en la onda sin considerar su verdadero periodo de tiempo. Se entiende que la fase es una medida de tiempo, es la cantidad que tiene una onda comparada con otra de diferencia temporal. Pero para hacerlo comprensible y sacarnos del problema de su diferencia de periodo, lo utilizamos
como si fuera un grado, como si fueran grados, tanto hexagesimales o puede ser también radianes. Interferencia. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos 3 ejemplos. Fíjense la primera, las 2 ondas, la roja y la azul, se dicen porque están en fase. ¿Por qué? Porque cada punto están variando cíclicamente y coinciden en el estado en particular en cada uno de ellos. Si está desfasado 180 grados, bueno, en este caso vemos que cada uno de los puntos está contrario, son contrarios en amplitud. Entonces decimos que esa fase está desfasada, es decir, la diferencia de fase que hay entre dos es de 180 grados. Y tenemos 90, donde vemos que en cuarto de onda, están desfasadas en cuarto de onda, bueno, por eso se habla de 90 grados. Sexagesimales. Interferencia. Por interferencia entendemos el fenómeno en que 2 o más ondas se superponen para formar otra onda resultante de mayor o menor o igual amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas. El resultado es una nueva onda que resulta de la suma algebraica de las funciones de las que se están superponiendo. Eso se llama el principio de superposición de ondas. O sea, tomamos cada parámetro de las ondas que se interfieren y hacemos sumas algebraicas de esos parámetros y entonces tenemos el resultado de la onda final. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Ustedes ven que son dos fuentes de ondas sobre una superficie de agua y donde las mismas, acá se ve, donde las mismas interactúan, se produce una nueva onda que tiene parámetros que son sumas, en el caso de la amplitud, suma algebraica de cada una de las individuales. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense. Esta es la zona de interferencia de 2 ondas. Esto en realidad es como serían las ondas de radio, ¿no? El concepto de onda radio, haces se intercalen, acá hay una zona interferente, y ustedes lo que ven que después que se produce esta interferencia, la onda continúa sin ningún tipo de alteración. ¿Se entendió esto, no? Esto es básico para entender la interferencia en radio. La interferencia de radio puede ocurrir en determinado lugar y en otro no. ¿Por qué? Porque es una zona de interferencia donde los haces de radio interactúan, pero después cada una de las ondas continúan sin ningún tipo de perturbación. Dependiendo fundamentalmente de la longitud de onda y la amplitud y de la distancia relativa entre las mismas, se distinguen 2 tipos de interferencia. Una se llama la constructiva, que se produce cuando las ondas chocan o se superponen en fase, obteniendo una onda resultante de mayor amplitud que las ondas iniciales. Ahí tenemos el ejemplo, si tenemos 2 ondas que vienen en fase, por eso definimos el concepto de fase, como resultado está una onda constructiva. Como dijimos, se suman los parámetros en forma algebraica de cada uno de ellos y entonces obtiene una onda multiplicada en forma constructiva. Y destructiva es la superposición de ondas en antifase, o sea, fuera de fase, obteniendo una onda resultante en general, sí, siempre, de menor amplitud de ondas iniciales. Y ahí tenemos el otro ejemplito, donde ustedes ven, es un ejemplo máximo, son 2 ondas iguales que se interfieren, desfasadas una de otra 180 grados. Entonces, ¿qué se produce? Si hacemos la suma algebraica de esto, se produce nada. Se produce la nada. Se produce el punto de equilibrio. A eso llamamos una onda destructiva. Por supuesto que las ondas no se interfieren de esta manera, ¿no? Las ondas normalmente. Lo hacen en forma un poco más... Estas son una simplificación. Pero van de este extremo. O sea, una interferencia constructiva a una interferencia destructiva total. Y acá tenemos... Hay un sitio, después yo le voy a pasar este sitio, yo ya se lo pasé una vez, se lo voy a volver a pasar. Hay un sitio muy interesante donde se hacen simulaciones. Uno coloca amplitudes de onda y demás, y fases, y entonces le muestran la interferencia. Acá tenemos el caso de una interferencia constructiva, son 2 ondas iguales, con igual fase, por lo tanto se produce una onda, una interferencia constructiva del doble de amplitud de las 2 originales. En este caso jugamos con la misma amplitud, pero cambiamos la frecuencia, y fíjense lo que se produce, ¿no?
como la suma algebraica, en algún momento se produce una interferencia constructiva y en otro se produce una interferencia destructiva. Y acá tenemos dos ondas con idéntica fase, es decir, con fase de diferencia de 180 grados, pero ondas iguales. En este caso, entonces, ya lo vimos, lo que se produce es nada, o sea, una onda destructiva, una interferencia destructiva. Acá hacemos otro jueguito, cambiamos acá la fase y la frecuencia, entonces en determinado momento también se producen refuerzos, o sea, se produce una interferencia constructiva y en otros una interferencia destructiva. Y con esto nos hemos quedado. ¿Alguna duda?